Pues estamos esperando unos minutitos de gracias para que todo llegue, ¿vale? Que a veces la gente llega un poquitín más tarde. Ahorita empezamos. Hola Sheila, ¿qué tal? Perdón, que se me ha ido el santo al cielo. ¿Por qué? Si todavía ni es la hora. Faltan Ah, 2 minutos. Faltan dos ah, minutos todavía para empezar. Así que vale, no te vale. preocupes. Llegaste más bien temprano. Estamos Ah, es todavía que... esperando. Sí, es a las 1:30. Vale, Entonces, vale. estamos esperando todavía. Ahorita todavía vamos a empezar a correr los 10 minutos de gracia para que todos los que puedan llegar presencial vengan. Igual muchos dijeron que lo van a ver en virtual, entonces no hay Ah, ok, gracias. problema. Genial. Hola, ¿qué tal, Isabel? Nada, estamos en los 10 minutitos de gracia para que la gente llegue, ¿vale? Muy bien. Ahora empezamos. Hola, ¿qué tal? Veo que ya entraron varias. Eva, Laura, Ainhoa. Estamos dando unos minutillos de gracia para que terminen de entrar más personas, ¿vale? Y empezamos. Pero como la realidad es que vamos un poquito justos con los tiempos de la charla, yo voy a dejar unos 5 minutos y empezamos, porque ya veo que somos varios. Igual ya bastante gente dijo que la iba a ver en grabación, así que yo creo que es mejor que vayamos bien con los tiempos a relajarnos demasiado. Entonces, damos unos 5 minutos para no desfasar demasiado y empezamos, ¿vale? Chicas, sí les voy a pedir, en la medida de lo posible, si ponen las cámaras, a mí me ayuda mucho, porque hablar con una pantalla en negro siempre es bastante incómodo, no se siente natural, ¿vale? Entonces, bueno, ya veo que Isabel tiene la cámara, ya eso ayuda, pero si más de ustedes pueden, si se puede, poner la cámara, siempre ayuda a la fluidez y a que sea más ameno, por lo menos para mí, el dar la clase, ¿vale? Porque lo sepan. Quien pueda, lo agradeceré. Ahora la pongo, no te preocupes, Eva. Sin problema, es quien pueda, Sheila, no te preocupes. O sea, yo solamente voy diciendo. Entiendo que a todas les llegó los correos bien, ¿verdad? Los avisos por correo, bueno, muchas sé que estaban en el grupo, pero sí les llegó los correos bien, ¿no? A mí me llegaron bien, sí. Pues Sí guay. que daba un pequeño error cuando te inscribías, que te salía como que la página no existía, pero te llegaba el correo de confirmación. Y Sí, luego sí que me han llegado los recordatorios. Era la página de gracias que me había dado un pequeño fallo, pero ya se solucionó. Igual eso era simplemente decía gracias. O sea, tampoco te perdiste Sí. de mucho. Así que no hay problema. Sí, pero que llegaba el correo de confirmación bien Pues y me guay. han llegado los recordatorios bien. O sea, lo Pues demás guay. estaba bien. Eso es lo importante.
que al final que puedan tener acceso y que no haya problemas de celda. Igual yo tengo el grupo por si acaso, bueno, no lo tengo abierto, en realidad no lo había pensado. Voy a abrirlo, a ver si lo puedo abrir ahorita. Creo que habilité los mensajes. Pues nada, si algo pasa, pues espero que lo digan por ahí también. Que vaya a abrir más. ¿Qué tal, Luis? Estábamos dando justo los 5 minutillos de gracia y con esto, contigo yo creo que ya lo cumplimos, ¿vale? Vamos a empezar la clase, porque también vamos un poquito montados de tiempo, no lo voy a mentir. Y yo, sobre todo yo, quien ya me conoce, me explayo a hablar y no hay quien me pare. Y tengo que contar los tiempos para poder cubrir con todo lo que aspiro a dar en esta clase. Comentarles bueno, en realidad solo llegó Luis de momento, les invité a las que puedan y los que puedan poner la cámara, me ayudan a mí, a que sea un poquito más ameno para mí por lo menos, porque dar la clase a una pantalla en blanco a veces, a unos cuadritos negros a veces es complicado, ¿vale? O sea, no es tan fluido. Entonces, bueno, quien pueda, genial. Quien no, porque está complicada con otras cosas, no hay problema, ¿vale? Y pues empezamos. Tienen el chat habilitado, si tienen alguna duda o algo me comentan. Pueden desbloquear también los micrófonos si en algún momento quieren intervenir o hacer una pregunta, ¿vale? Es posible que en algún momento, si vienen muchas preguntas, hagan una pequeña pausa o les diga, mira, y no se ofendan, ¿vale? Pero por cubrir los tiempos, no voy a poder responder esta pregunta ahorita, lo guardamos para el final o así, para apúntalo y lo hablamos al final para poder cubrir los tiempos, porque claro, si muchas veces el horario se pone hasta las 9, pues hay gente que ya se compromete con hacer algunas otras cosas, se solapa con las horas de la cena, no sé si hay personas que son padres o madres, pues es complicado, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues eso, pueden levantar la mano, les doy la palabra para que hablen y hagan preguntas. Siempre que se intervenga en la clase, también se hace mucho más o menos para todos, ¿vale? Entonces, pues eso, dicho esto, empezamos. Está compartida la pantalla, pues empezamos. A ver, voy a reducir esto para yo poder ver, la verdad. Me gusta mucho. Vale, pues yo con eso estoy bien. Vale. Pues la charla de hoy es sobre poner límites no debería doler tanto, ¿no? Esto es algo que nos pasa más seguido de lo que esperaríamos, ¿no? La dificultad para poner límites. Y de hecho es una de las claves muchas veces para crear relaciones sanas o para tener relaciones sanas. No, y esto quiero dejarlo claro porque a veces cuando hablamos de relaciones creemos que solamente estamos hablando de relaciones de pareja y no. Cuando hablamos de relaciones, cuando hablamos de vínculo, cuando hablamos de comunicación, automáticamente pensamos en los líos que tenemos con mi pareja, con mi chico o con mi chica. Y no estamos hablando solamente de eso. Estamos hablando de relaciones de todo tipo, tanto con nuestra madre, con nuestros padres, con nuestras amistades. A veces subestimamos la importancia y damos por el sentado muchas cosas
al momento de relaciones que son, por ejemplo, una amistad o un poco menos cercanas, y también hay que saber entender que hay que mantenerlas. Y quiero empezar por allí. Entender que todos los vínculos, o sea, es importante que entendamos que todos los vínculos son como una planta. O sea, si yo tengo un vínculo contigo, literalmente el vínculo representa como si fuese una plantita que tenemos tú y yo. Y esa planta tiene unas necesidades. Y para que esa planta se mantenga viva, crezca y dé fruto o flores o se mantenga viva, pues habrá que tener un mínimo de cuidados. Obviamente hay plantas que demandan más agua, demandan más luz, demandan más nutrientes, otras plantas demandan menos nutrientes, solamente luz y agua, otras menos agua, más luz y nutrientes, depende de la naturaleza de la planta, demandará más de las dos personas que la mantienen, ¿cierto? Y eso es lo que distingue muchas veces, es una buena metáfora para distinguir en qué tipo de planta tengo con mi pareja. Pues la de pareja puede demandar a ciertas cosas más, con mi madre, con mi padre, con mi amigo. Por dar un breve intro de entender cómo los límites al final están muy relacionados al vínculo, a las relaciones que tenemos, ¿no? A esa planta que tenemos en común y las necesidades que tiene esa planta que tenemos en común, ¿sí? Luego hay reglas de quién cuida la planta hoy, quién la cuida mañana, quién la abona y quién le echa agua. Ya eso es otra historia, ya vamos a hablar, ¿vale? Entonces, empecemos. Bueno, y esta planta no fue intencional, pero mira, me vino, o sea, que se sincronizó con lo que estaba hablando. Vale, entonces, empecemos tenemos que empezar por el principio. Poner link, o sea, y les advierto un poquito, soy disléxico, entonces en algún momento puedo leer un poquito mal, me disculpan por cualquier burrada que pueda surgir, ¿vale? Vale, poner límites no es solo decir que no, y este es el punto que a veces no entendemos. A veces tenemos como creencias dentro de la sociedad o simplemente lo minimizamos a creer que poner un límite es decir no, o mantenerte firme frente a un argumento. Y la realidad es que poner límites es un proceso que empieza mucho antes. Entendamos esto. Y yo creo que voy a tirar de la parte gráfica. Yo voy a, aunque parezca un poco de preescolar, yo soy un poco así. Me parece que yo soy muy visual y cuando explico me gusta usar muchos recursos visuales. Este no es el bolígrafo que yo quería. Aquí. Vale, imagínense que ustedes están representados con el corazón, ¿vale? Cuando yo veo, o sea, ¿qué es el límite? Un límite, vamos a graficarlo como una pared, ¿no? Como un límite, una raya, hasta aquí, ¿no? Una raya que diferencia, hasta aquí llego. Eso en realidad debería ser un límite. ¿Por qué decimos que el límite no es solamente un no, una palabra firme? Algo, una raya que yo trazo y separa, ¿no? Protege, separa un espacio. Porque el proceso empieza desde mucho antes. Yo no puedo trazar una línea que proteja algo si no entiendo qué quiero proteger. Yo no puedo trazar, la línea en sí misma surge de una necesidad, ¿cierto? La necesidad de poner un límite, ¿de dónde nace? De una incomodidad, de una sensación de injusticia, de un sentir donde yo siento que mis necesidades emocionales no están tomándose en consideración de alguna forma. Donde siento que literalmente, y yo voy a usar mucho esta metáfora, las relaciones entre dos personas, da igual la naturaleza que sea, de lo que deberíamos aspirar los seres humanos para llevar relaciones sanas es que se establezcan desde el ganar-ganar. Como si fuese una balanza equilibrada. Bueno, un equilibrio dinámico, porque las relaciones no son estáticas. Entonces no puede ser la balanza perfecta alineada todo el tiempo, y eso también lo tenemos que tomar en consideración. Es un equilibrio, pero un equilibrio dinámico, que va oscilando, que a veces baja, a veces sube, y la intención es que no se separe mucho del punto del medio, ¿sí? No sé si están viendo mi pantalla, o sea, pero yo también voy a usar mucho las manos para expresarme, ¿vale? Entonces,
¿Qué es lo importante en todo esto? Entender que cuando yo necesito poner un límite es porque esa balanza no la estoy sintiendo equilibrada. Siento que se está yendo mucho de madres, como quien dice. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre acá? Nace sí, se ve. Vale, genial. Esto nace de una incomodidad, de que mis sentimientos se sienten, yo me siento mal, me siento incómodo, no me siento tomado en consideración en este vínculo, no siento que las cosas están fluyendo acorde a mis necesidades, a un ganar-ganar, siento que la balanza está desequilibrada en esto, ¿no? Entonces, allí estamos hablando de que el proceso no es solo decir un no, no es solo decir una palabra firme, estamos hablando, empieza desde el reconocimiento, desde la autoobservación, desde el entender mis sentimientos y tomarme un espacio mínimo para tomar conciencia de cómo estoy en mi vínculo con esta persona. ¿Cómo siento que estoy con esta persona? ¿Cómo salgo yo cada vez que comparto con esta persona? ¿Salgo energizada, alegre, tranquila, llena de paz? ¿O lleno de paz? ¿O más bien salgo en negativo? La balanza, pues, no está equilibrada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa muchas veces? Que vamos por la vida y vamos dando por sentado muchas cosas en nuestras relaciones y no nos tomamos un espacio siquiera para reflexionar cómo me siento en esta relación. Vamos dando por sentado cosas, nos sobreadaptamos, nos acostumbramos y el proceso empieza por el reconocimiento. El que nos tomemos un espacio en nuestras vidas que a veces son tan complicadas, que en una sociedad en la cual todos los días nos demanda más que vayamos como pollo sin cabeza porque queremos hacer 400.000 millones de cosas en 24 horas. Dios no da horas extra porque tú quieras poner más cosas en la parrilla. Sí, o sea, uno quiere hacer, estamos en una sociedad tan hiperdemandante y tan hiperestimulante que al final nos planteamos unas metas y una cantidad de tareas que queremos suplir que a veces son irracionales. Entonces, en esta locura del sistema de vida en el que vivimos, pues a veces tomarnos un espacio para pensar, ¿cómo me siento con esta persona? No se nos ocurre, no nos da la cabeza, no nos tomamos ese espacio. Y ese es uno de los primeros errores, la desconexión de mí misma. Pero esta desconexión de mí misma o de mí mismo también se puede complicar por otras razones. No todo es culpa de la rutina, ¿no? Ya vamos a hablar de esto. Yo me voy a ir adelantando y luego para atrás. Si no se entiende algo, me dicen, porque es que siento que todo tiene que ir cohesionándose juntos, si no la idea se queda a medias, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tengo esa necesidad, pongo límites. ¿Qué pasa con ese límite? Genera una devolución. ¿Cómo me siento yo dentro de ese, al poner el límite? Y allí es otro de los problemas. Pero vamos poco a poco. O sea, me gustaría que se queden con esa imagen, ¿vale? Luego vamos a ir, o sea, esto es como un gráfico base con el que vamos a ir trabajando. Me gustaría tener otra herramienta para hacerlo más bonito, pero bueno, para la próxima me lo voy a hacer en Paint antes. Entonces, luego hay que ver cómo eso va del otro lado del límite, ¿vale? Vamos poco a poco. Entonces, como les decía, el límite es mucho más que un no. Consiste que un no o palabras firmes. Empieza mucho antes en darse cuenta de que cómo nos sentimos por dentro. A veces nos sentimos incómodos, sobrepasados, nos sobreadaptamos demasiado, damos demasiado en el vínculo o simplemente damos demasiado terreno. O sea, no hay espacio para mis necesidades. Y a veces el punto de todo esto es tomar conciencia de ello. Voy a ir leyendo rápido para... las láminas las uso solamente para ver si me falta algo por decir. Vamos a mirar los herramientas de comunicación. Vale. Leemos esta parte. En esta clase no vamos a mirar los límites solo como una herramienta de comunicación. Y esto es fundamental. No busco que entendamos lo básico de los límites porque ya está hipertrillado. O sea, sí, el cómo decimos las cosas y las herramientas de comunicación tenemos que tenerlas para poner un límite eficiente, sano, positivo, que se reciba bien del otro. Porque si no, el otro, ¿qué pasa? Se bloquea y no lo recibe. ¿Vale? Pero eso es importante, pero en este punto no quiero enfocarme allí, porque de hecho creo que es algo que está muy a la mano, aunque lo vamos a hablar.
Me parece mucho más importante que entendamos el por qué. No puedo, aunque encuentre las palabras adecuadas, aunque encuentre el tono de voz adecuado, siempre también hay dificultades. ¿Por qué? Porque de pronto encuentro todo lo adecuado, pero el otro no lo recibe bien y no sé cómo gestionarlo. No sé cómo gestionar cómo lo recibe el otro. Yo no sé gestionar lo que me genera a mí, el cómo lo recibe el otro. O no sé gestionar mis bloqueos internos. Entonces, ese proceso que va de fondo en el momento en que encontramos las palabras adecuadas, el tono adecuado para poner límites, es lo que me interesa que profundizamos, ¿vale? Es lo que no todo el mundo habla. Entonces, vale, no va a ser como una herramienta de comunicación, no es el foco, o sea, es parte, pero no va a ser el foco allí de la clase, sino en cómo como una forma de entender el lugar que ocupamos en el vínculo. Y esto es importante. ¿Qué lugar ocupo yo en el vínculo con el otro? ¿Y cuál es el patrón o mi tendencia dentro del vínculo en el otro? Porque lamento decirlo que cuando nos cuesta poner límites, no nos cuesta solamente con mi pareja, nos cuesta hasta con el perro, con el gato, con mi mamá, con mi papá. O sea, sí es verdad y eso es normal y eso también es importante que lo tomemos en consideración. Yo puedo ser muy bueno poniendo límites en un entorno y muy malo en otro. Ejemplo, de pronto en el trabajo no me tiembla el pulso para poner los límites a mi jefe, puede ser. Pero de pronto en mi pareja, el personaje cambia. Me da miedo, me da ansiedad, no puedo decirle ni una palabra, o al revés. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que no porque yo sepa poner límites en un entorno, quiere decir que en todos los entornos tenga la misma fluidez, porque cada entorno te detona cosas diferentes de la mochila que traemos del pasado. ¿Sí? Y eso es importante entenderlo. A veces puedo ponerle muy bien límites a mi pareja, pero a mi mamá no le puedo decir un no, ni se me ocurra, o a mi padre. Y eso también puede generar conflictos. Entonces, hay que entender la base de eso, ¿vale? ¿Qué más nos queda? Vale. La pregunta no sería únicamente cómo pongo el límite, sino también qué pasa por dentro cuando intento ponerlo, ¿vale? Seguimos por la misma. A ver, yo me imagino que esto se borrará cuando cambie de lámina. Pues no, no se borra. Bueno, ya borra. Vale, entonces, lo que solemos entender, es más, voy a regresar para atrás. Quiero que cuenten ustedes un poco, o sea, ¿qué ideas preconcebidas han escuchado o tienen con respecto a los límites? Ya les he adelantado mucho, pero quiero escucharlos ustedes. O sea, ¿qué creencias creen que comúnmente tenemos sobre los límites y que no están alineadas precisamente a esto que estamos hablando? ¿A alguien se le ocurre uno? Del otro lado, sí. Como que se enoja, no se lo pueden tomar a mal, entonces es como que no escucha un poco bajo, Luis. Oh. Si no, escríbelo. O acércate el micrófono, claro, exacto, justo. ¿No? Bueno, no pasa nada. ¿Alguien más que quiera comentar? Ahí por las dudas, ¿se escucha? Ajá. Sí se escucha mejor. Era justamente los auriculares. No, lo que decía era que tal vez tenía mucho que ver con esto de que del otro lado no se lo toman de la misma manera que yo estoy comunicando, poner como un límite, como esa pared que decía, y lo digo de una manera energética, de tal manera como pacífica, pero del otro lado se lo toman a malas, digamos, ¿no? Vale. Entonces como que es muy común que pase eso, ¿no? Como el enojo o la frustración del otro lado por poner un límite. Sí, bueno, justamente lo que me estás comentando alude un poco a esa creencia que tenemos de que los límites son conflictivos, ¿no? O sea, que al poner yo un límite genera un conflicto. Entonces tenemos esas creencias, o sea, ¿qué me impide a mí poner límites? También hay muchas creencias que están conectadas a este sentir, que nos cuentan esta devolución que pasa aquí, ¿no? Le pongo un límite, consecuencias, pues esto. Y hay muchas creencias en torno a esas consecuencias. Que si voy a poner un límite, vamos a pasar a la misma directamente. ¿Dónde está? Y voy a quitar también esto porque si no, ¿lo pongo aquí y se borra? No. Borrar todo. Vale, perfecto. Vale, entonces, ¿qué ocurre aquí? Al poner un límite, ¿qué solemos entender por límite? Que el límite
es como un conflicto, ¿cierto? Lo que estaba hablando un poco Luis, ¿no? Asociamos a que poner un límite puede incomodar o decepcionar, generar distancia en el otro. Tenemos muchas veces miedo al conflicto, a que el límite represente un conflicto en el vínculo. Tenemos miedo a que las cosas cambien en la relación después de poner un límite. Y no para bien, porque si lo ponemos obviamente es para que la cosa cambie, pero el miedo no tiene que ver con que las cosas salgan bien normalmente. ¿Cómo cuidarse significa necesariamente provocar una reacción negativa? Ajá. El límite, lo importante, o sea, este mito es eso, ¿no? Que al poner límite puede representar un conflicto, puede representar marcar distancia, que las cosas cambien negativamente, pero lo que deberíamos entender es que no necesariamente tiene que provocar una reacción negativa del otro, y eso también tenemos que hablarlo. Y eso tiene que ver también con entender la naturaleza. Y lo que buscamos ahorita justamente, obviamente no podemos predecir cómo el otro reciba un límite, ¿vale? Pero sí podemos entender qué puedo estar activando yo cuando pongo el límite en el otro. Y puedo buscar un diálogo donde el otro se abra a recibirlo desde otro lugar, si entiendo mejor qué es lo que está pasando dentro de esa persona. Porque de ahí nace el tema de la comunicación y tener herramientas de comunicación y una comunicación fluida para que la relación funcione, ¿vale? O sea, toda relación, sí, necesitamos poner límites. No solamente encontrar las palabras adecuadas y el tono, o como decía Luis, el nivel vibracional, ¿vale? O sea, tenemos que entender cómo es nuestra dinámica de comunicación y entender cómo poder hacer más eficiente esa comunicación para que el otro lo reciba, ¿sí? Y eso es parte de lo que también se trabaja. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Que al comprender cómo es la dinámica de lo que pasa de un lado de la línea y del otro lado de la línea, de alguna forma podamos tener un poco más de capacidad creativa de darle vuelta al discurso para que las cosas mejoren y mejoren las líneas o los canales de comunicación con la otra persona, ¿vale? Límites como egoísmo. También tenemos esa creencia algunas personas de que si pongo límites soy egoísta, de que si le digo a una persona, no, mira, yo no quiero hacer eso, me siento egoísta, me siento culpable, me siento mal. Y eso tiene que ver con creencias internas que al final son un poco irracionales, tienen que ver con creencias limitantes en este caso, pero también no me gusta usar siempre el nombre de creencias limitantes porque estas creencias limitantes están conectadas con un sentimiento. Cuando hablamos de creencias limitantes parece que se pueden borrar así, como varita mágica. Ah, ya entiendo mi creencia limitante, pues ya no me limita. No, no funciona tan así. Es decir, obviamente hay unas emociones que están vinculadas a la creencia limitante y si no trabajamos lo emocional, pues a veces eso no se esfuma solamente por la reprogramación, entre comillas, de esa creencia viene acompañada de emoción, ¿vale? Y eso es lo que a veces no se entiende o no se dice abiertamente, ¿vale? Entonces, ¿qué decía aquí? Por ver si me saltó algo. Especialmente si aprendiste a ocupar un lugar desde la adaptación y el cuidado. Y esto es importante, que es lo que veníamos hablando. El tema de la relación de los límites con el egoísmo muchas veces tiene que ver con el rol que estoy acostumbrado a ocupar dentro del vínculo. Si yo me he casado con el rol del cuidador, del ser servicial, del ser el mediador, el que no quiere, y quiero hacer énfasis, es el tener rasgos de personalidad que nos conectan más a este tipo de roles, no es negativo. El problema es el exceso, siempre es el exceso. Todas estas personas que tenemos esa conexión con el rol del cuidador, el que cuida, el que nutre, el que protege, que somos más maternales, dícese como se diga, ¿vale? El problema es el exceso. O sea, el puntito que equilibra la ecuación es un puntito de sano egoísmo, donde me protejo a mí mismo. Porque una relación no se puede sustentar desde el autoanularme, desde el yo sentirme mal. Esa relación es, bueno, ya me estoy adelantando, pero el punto es ese. O sea, estos límites, esta idea en conexión con el egoísmo, tiene mucho que ver con ese rol que ocupo, ¿vale? Ya vamos a profundizar en las bases de este rol, de lo que puede ocurrir en estos roles. También es importante comentar que el rol que ocupo dentro de, o las dificultades que tengo de poner límites,
muchas veces están relacionadas con cómo yo proceso el apego. Los que estamos acá, si nos gustan los temas de autoayuda, en algún momento hemos visto el rollo del apego ansioso, el apego evitativo, el desorganizado, bueno, todos estos rollos, ¿vale? El apego da para una clase entera y un poco más. Entonces, no vamos a profundizar en los apegos aquí hoy, pero sí vamos a comentar características de esos apegos sin darle mucha vuelta, ¿vale? En algún momento quizás nos montamos algo del apego, pero de momento nos vamos a quedar con la esencia, ¿vale? Entonces, porque cuando hablamos de el cuidador, el que se sobreadapta, hablamos de apego ansioso muchas veces, pero bueno, ya cada quien va pillando por donde le conecte, ¿vale? Entonces, cualquier gesto de protección propia puede sentirse como una amenaza al vínculo. Y esto está conectado directamente con nuestras creencias. Ya vamos a hablar de eso. Lo que un límite real es... Ah, bueno, esto es ya la regulación. Lo que me parece importante aclarar de esta lámina, igual me van a perdonar en cuanto al orden, pero yo me gusta estructurar las cosas sobre el discurso. Las láminas son mera apoyo, ¿vale? Entonces, si yo pongo un límite, tengo una necesidad, pongo un límite, y el límite se devuelve acá y me genera una sensación, ¿vale? Y la sensación es negativa, eso tiene que ver muchas veces con mi mochila, ¿vale? Es decir, si mi sensación es que es de una amenaza, peligro, alarma, se va a romper el vínculo, las cosas van a cambiar, no lo va a recibir bien, obviamente no vamos a desconectarnos de la realidad. Como dice Luis, si yo ya he experimentado, he intentado poner límites de la mejor forma que conozco y la persona no lo recibe bien, probablemente, o sea, que tú tengas miedo la próxima vez que pones límites es natural, porque ya tuviste una experiencia donde la otra persona no lo tomó bien. ¿Qué pasa? Que todas esas experiencias se van acumulando en una gran mochila que traemos del pasado. Y a veces esas creencias ni siquiera nos las permitimos experimentar. Nos da tanto miedo poner límites que no los ponemos. O nos da tanto miedo y nos conecta con tantas experiencias negativas el poner límites en el pasado, que ¿qué es lo que pasa? O que no los pongo, o los pongo, o sea, me siento tan torpe al poner límites porque es algo que no he experimentado, que no he entrenado, porque son capacidades, son skills, son habilidades. El poner límites también es un aprendizaje, como todo en la vida. Y a veces hay que entender de ello y entrenarlo un poco. Y luego vamos a hablar, bueno, eso, luego cuando llegue. Entonces, ¿y qué pasa si yo tuve malas experiencias poniendo límites y mi mochila es de poner límites representa alarma, peligro, me van a abandonar, si tenemos herida de abandono, nos conecta muchas veces con heridas infantiles. Me van a abandonar, me van a rechazar. O sea, yo no sé, obviamente, quién está aquí, pero mi marca personal está muy conectada con la oveja negra, la oveja verde, ¿no? O sea, esa oveja que no encaja en el rebaño. Todos los que estamos aquí probablemente tenemos cierta herida de exclusión, hasta de abandono, porque somos personas un poco diferentes o que vivimos nuestras emociones diferentes o que vivimos nuestro pensar de forma diferente y nos hemos sentido un poco fuera de encajar en ese rebaño. ¿Y eso qué pasa? Bueno, dice, si me cuesta conectar con la gente, cuando yo ponga límites, amenaza, ¿no? O sea, si ya conecto con pocos, si esta persona se me pira de la vida, ya, ¿con quién me quedo? ¿No? Entonces, esta sensación de amenaza se acrecenta con toda esa mochila que tenemos, ¿vale? Entonces, obviamente, aquí, ¿qué es lo que aspiramos realmente con esta clase? Tener un poco de nociones de qué es lo que pasa y sí, con la conciencia, porque a veces esta mochila pierde fuerza, no desaparece, pierde fuerza al tomar conciencia, al sentarme a reflexionar y abrir la mochila y ver qué hay allí. Si yo empiezo a dar sentido a qué es lo que hay allí, a veces pierde poder sobre mí y me da la posibilidad de aventurarme a buscar reprogramar eso, ¿no? Aventurarme a poner límites y a vivir una experiencia positiva que me ayude a que cuando me entre el miedo de la mochila, pues esa experiencia positiva me ayude
a tener un poquito más de certeza en mí y dar el beneficio de la duda y animarme más a poner límites para tener relaciones más sanas, ¿no? Pero a veces, si la mochila está muy cargada o lo que está allí es muy chungo, ¿vale? Pues a veces necesitamos un proceso terapéutico para profundizar en ello y desbloquear eso. Tampoco nos podemos mentir. Es el equivalente a, esto sería como un primeros auxilios. Te doy el botiquín y te enseño a usarlo. Pero si el botiquín, o sea, si tienes un cáncer, tiene que hacerte una operación, o un quiste y tiene que ser una operación en el corazón abierto, pues por más que tú tengas el botiquín y sepas usarlo, pues no vas a lograr nada. O sea, o no vas a lograr nada, no, pero no vas a lograr solventar tu problema, ¿no? Entonces hay que entender que hay niveles en todo esto. Luis levantó la mano. ¿Qué querías comentar? Quería comentarte que en esto, en mi caso, yo trabajo con animales, con perros, en manadas grandes como paseador de perros. Entonces, esto de marcar límites es bastante habilidoso, que va creciendo, ¿no? El skill Claro. ese, ¿no? Pautas claras como para que los perros, bueno, no me tiren como locos hacia adelante y termine de nuca en el piso. Pero a lo que quería ir con eso es de que eso depende mucho, como esto decías, de las relaciones uno con el otro y que la mar en coche, pero a mí me pasa mucho de que yo soy muy claro con ese límite que quiero marcar, pero es como la responsabilidad no es mía, es compartida en cierto modo, ¿no? Pero yo tomo las atribuciones que son de mi parte, pero del otro lado no me corresponde a mí sentir a ver si del otro lado se lo va a tomar como con enojo o mal, o como que se lo dije con agresión, Tu pregunta está genial. O sea, creo que más de una persona la tiene aquí y no la ha dicho, pero no es el momento de la, o sea, no es el momento no es el tiempo de la clase. O sea, eso lo vamos a abordar un poquito más adelante, ¿vale? Píllamela allí. Si no te lo digo, me haces otro toque, ¿vale? Pero está genial. Me encanta que saquen esas cosas. Así que gracias. Vale, entonces. Siguiente lámina, porque creo que estoy adelantándome y dando mucho en esto. Vale, ok. Entonces, ¿qué es realmente un límite? Hablemos de eso. Un límite necesita ser visto como lo que habíamos hablado. Déjame poner otro. Justo como lo que está. Voy a poner otro color. Bueno, voy a poner esto. Como lo habíamos hablado, ¿vale? Un límite se supone que es un límite, o sea, un límite es una línea que yo trazo. Voy a poner otro color para que se entienda. Es una línea que yo trazo para proteger mis sentimientos y velar por mis necesidades. Eso es lo que yo estoy haciendo al momento de que coloco un límite, realmente. ¿Que me afecta? ¿Que me siento mal? ¿Que me da miedo? ¿Que me da mucha culpa? Probablemente porque hemos tenido consecuencias negativas al momento en que lo pusimos. Pero es importante que tomemos en consideración y que integremos un poco la realidad objetiva. Sé que, como habían dicho antes, ¿no? Tenerlo en la cabeza no implica sentir, o sea, que yo sepa que puedo poner límites y que es sano, no hace que me sienta diferente cuando lo pongo, ciertamente. Pero hay que entender, o sea, tenemos que empezar por el principio. Y el principio es cambiar la creencia. Ya nada más con que reconozcamos, como vimos en el paso anterior, reconocer nada, ya, que yo, sí, adelante, sí, vale. Reconocer ya que mi concepción de los límites, automáticamente mi pensamiento automático es peligro, es alarma, voy a poner el vínculo en peligro, me van a abandonar, me van a rechazar, es conflicto, y entender que esa creencia no es coherente, no es sana, y tratar de empezar a conectar emocionalmente con otra creencia desde la conciencia, ya empieza a abrir camino en el camino a que podamos poner límites sin sentir esa culpa, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con eso? Que ciertamente el límite ¿cuál es la función que realmente debería cumplir? Una barrera que protege mis límites.
reconocer hasta dónde puedo llegar sin traicionarme a mí misma. Es decir, lo que habíamos hablado con la balanza. Si yo no reconozco que tengo límites, que tengo necesidades y que esta relación debería ser equilibrada, la balanza va así. Todo para él o para ella y para mí de última. ¿Y qué es lo que va a pasar si yo permito eso? Que todos tenemos nuestros límites de aguante. Sí es verdad que los que somos de apego ansioso tenemos una brecha de aguante bastante bacana, como dicen en Colombia, ¿no? O sea, tenemos mucho aguante, mucha resistencia al no pasa nada, mañana después, que después es nunca, no pasa nada, me adapto, me sobreadapto, pero ¿qué es lo que ocurre? Que tarde o temprano nos quebramos, que tarde o temprano nos quebramos porque es que es algo que no se puede sostener. Es el equivalente a que tú todo el tiempo le des tu comida al otro. Pues algún día te vas a morir de hambre, literalmente, porque no estás metiendo nada aquí adentro en tu sistema que te nutra y que te mantenga viva y ni respeto mínimo ni de ningún tipo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que si es ciertamente, no se puede sostener una relación donde todo para la otra persona y para mí nada, donde se sobreconsideren todo el tiempo las necesidades de la otra persona y mis necesidades no se consideren, como no se puede sostener, ¿qué es lo que sería el límite en ese caso? Funcionaría como una protección para el vínculo, para la relación. Tengo tanto miedo a que me abandonen o a que me rechacen. ¿Y qué es lo que estoy haciendo con esto? Creando unas reglas del juego que no se puede sostener. Estoy poniéndole fecha de caducidad a esto que tengo con la otra persona. Porque como no se va a poder sostener, entonces esa relación se va a ir, estoy generando yo, estoy co-creando yo lo que tanto tengo miedo. Que la relación no se pueda sostener en el tiempo y que se quiebre o pierda el sentido, porque eso también pasa. Hay gente que está años en una relación, y perdón la expresión, de mierda, donde se sienten muy mal, donde entran en depresiones profundas, y ya después de que pasan 20 años juntos, ya dicen ya para qué, y se resignan a una vida miserable con una persona con la que no se sienten ni respetadas ni queridas. ¿Y qué pasa? Que somos ahí nos planteamos como víctimas. Pero en realidad nosotros participamos en que eso fuera de esa forma, en el momento en que no fuimos capaces de ponerle límites. Yo me voy a adelantar, pero me va a dar igual, ¿vale? Es que es importante que tomemos conciencia de que al final las relaciones tienen unas reglas del juego no escritas. Y las reglas del juego no escritas se generan por testeo. Yo pruebo. Si me funciona, lo vuelvo a probar. Si me funciona, pues ya es la norma. La imagen, esto me lo hizo el GPT, pero fue muy clara. Ay, no, es que me siento malito. Recoge la mesa tú. Yo testeo. Venga, que yo lo recojo. Mañana, voy a testear otra vez. Bueno, es que tengo algo muy importante. ¿Por qué no lo recoges tú? Venga, lo hago. Cuando te das cuenta, ya llevas 5 años haciéndolo. Y a los 5 años ponerle el límite, ya te garantizo que no lo va a recibir bien. ¿Por qué? Porque tú le acostumbraste 5 años a que las reglas del juego son yo hago todo y tú no lo haces. ¿Sí? Ya vamos a hablar de qué podemos hacer en ello. Pero la imagen que quería sembrar con esto es que entendamos que el no poner límites es igual o más peligroso, que ponerlos. O sea, tanto miedo le tenemos a poner límites, pero porque no somos conscientes del peligro de no tenerlos, de no ponerlos. Literalmente, ¿y qué es lo que buscamos? Así sea, nos cuesta, obviamente, no es fácil meternos en la mochila, ¿verdad? Y hablar, no me voy a poner a meterme en la mochila de cada quien y ver qué es lo que hay. Pero sí podemos
inscribir un nuevo punto de vista en torno a esto. Si para mí es real el miedo que tengo a que cuando ponga el límite me abandone, me rechace o las cosas cambien, pues también creo que es importante y es productivo meter, pero no le tienes miedo a todo lo que sí va a pasar por no poner límites. Los seres humanos actuamos por dos grandes fuerzas. El miedo, por resumirlo y por ponerlo simplificado. Obviamente es más complejo que eso. Pero esto es instinto básico. Funcionamos desde el miedo, o sea, lo hacemos por evitar. ¿Qué nos lleva a moverme? ¿Qué nos lleva a instaurar conductas? Desde, tengo miedo a que pase esto, entonces hago esto. Eso me lleva a moverme. El miedo nos lleva a movernos y a tomar muchas decisiones en el día a día. No quiero esto, entonces voy a decidir aquello. ¿Y qué es la otra gran fuerza que nos lleva a movernos? El deseo, el disfrute, la satisfacción interna. Eso es lo que nos mueve. Si a mí me cuesta conectar, y esto es primeros auxilios, ¿vale? No es el ideal. El ideal es hacerlo desde el lugar guay. Pero desde el lugar guay a veces no es tan fácil hacerlo y requiere un poquito más de trabajo, ¿vale? Desde el lugar guay sería, hombre, me quiero lo suficiente a mí misma como para proteger mis límites sin, que a ti no te gusta, pues tú verás. Yo me protejo a mí y me priorizo a mí. ¿Qué pasa? Que hay temas de personalidad que a veces eso no es tan natural y que a veces requiere un trabajo de la mochila para que eso fluya un poquito más natural, ¿no? Entonces, pues por lo menos el miedo es más fácil, ¿no? Entonces, vamos a meterlo desde el miedo, ¿no? O sea, si yo tengo miedo, si yo tanto quiero proteger ese vínculo y tengo tanto miedo a que cambien las cosas, a que se rompa el vínculo, que me abandone, no poner límites lo que va a hacer es que eso pase, pero que pase en 20 años y no hoy. Y ya a esa altura es más doloroso. Yo que se los digo, el tiempo de añejo lo que hace es aumentar también el dolor, ¿vale? Entonces, volviendo un poco al orden cronológico de las láminas, vale, reconocer hasta dónde puedes llegar sin traicionarte, y esto es importante, sin traicionar mis necesidades, sin traicionarme a mí misma. ¿Por qué? Porque eso no se puede sostener, porque tarde o temprano me va a quebrar, o voy a estar en una jaula que yo misma me he creado, en una relación que definitivamente no me hace bien, ¿vale? No busca controlar al otro, y esto es importante. A veces hemos aprendido, o sea, hay que entender algo. Nosotros nos criaron nuestros padres, nuestros cuidadores, y muchas veces ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, pero lo que tenían no era muy bueno, muchas veces, ¿vale? ¿Por qué? Porque no habían bases, porque me crió igual que lo crió mi abuelo, que nació y se crió en la posguerra, en una sociedad machista, en un montón de cosas. O sea, no vamos a profundizar allí, pero obviamente muchas veces nuestros cuidadores o nuestros padres no tienen las herramientas necesarias para criarnos sanamente. O sea, compartirnos herramientas sanas de comunicación, de vincularnos sano y ese tipo de cosas, solo se puede si ellos las tienen. Y cuando no las tienen, no pueden compartirnosla. O sea, es una limitación básica. Y no lo hacemos desde el juicio, pero a veces es necesario reconocer. Una vez metemos la basura. Sheila, me desbloqueaste el micro, te bloqueo, ¿vale? A menos que quieras decir algo, lo desbloqueas otra vez, pero creo que fue por accidente. Entonces, cuando estamos hablando de el vínculo y de nuestros padres, ¿vale? Obviamente no es desde el juicio, pero es importante reconocer cuando lo que nos compartieron o lo que nos enseñaron no está bien. No lo hicieron bien, pero porque no podían, pues no lo hicieron bien. Y si yo no reconozco que no lo hicieron bien, no puedo cambiarlo. Porque yo no voy a cambiar algo que yo doy por hecho que está bien. Tan sencillo, ¿no? Es incompatible en el orden de pensamiento. Entonces, el tema del control, a veces creemos que las relaciones se fundamentan en el control, en la medida en que yo puedo controlar, prever y de alguna forma manipular las circunstancias de la relación, puedo proteger mis intereses y proteger los del otro, los que yo creo que son importantes del otro también. Y esa precisamente no es una forma sana, porque el control es efímero, no, nadie puede controlar ni vivir la vida por el otro.
más que un límite sea tener control sobre el territorio, vamos a ponerlo así para que se vea gráfica la idea, más que poner un límite significa poder controlar las circunstancias o tener control sobre las circunstancias, tiene que ser una forma de hacernos responsables. Si yo pongo el límite, me hago responsable de que mis necesidades no están siendo suplidas y también de que hay que cambiar las reglas del juego. Y esto es importante. Y eso es parte de lo que es el vínculo. El límite. El límite es una forma y un método para actualizar las reglas del juego que se inscribieron en un momento inconscientemente, desde el testeo, desde la inconsciencia. Inconscientemente a veces permitimos cosas que no debimos permitir, enseñamos al otro que están bien ciertas cosas que no están bien para mí y que las puedo tolerar, pero que no necesariamente me hacen feliz. Y es mejor los límites son una herramienta justamente para actualizar, hacer update en esas reglas del juego. Habla de cómo, hablar de cómo, el vínculo habla de cómo quieres estar en el vínculo. No solo de lo que rechazas, sino también de lo que necesitas para poder conseguir, para poder seguir presente sin borrarte. Acumular rabia, convertirse en una versión de ti que no se adapta, ¿vale? Lo que hablamos de la prevención. Y eso es lo que, y aquí entramos con el primer tema, con la palabra que yo quiero incorporar acá. Poner límites es prevención de esta situación. De la situación en la que tengo 20 años, no lo aguanto, él no me aguanta, no la aguanto, él no me aguanta, y justamente lo que quiero es mandarnos a la mierda, y lo que hacemos es mantener una vida horrenda por la costumbre, por el hábito, o por los bienes, o por los hijos. O sea, los límites son una herramienta para hacer update en las reglas del juego y favorecernos a construir el vínculo que queremos realmente en nuestras vidas. Seguimos con la siguiente lámina. ¿Para qué sirven los límites? Pues yo ya me he adelantado. Los límites son una herramienta de autodefensa. Son también una forma de cuidar la relación desde un lugar más honesto y más sostenible. Protegen, déjenme borrar esto que al final yo mismo estoy tumbándole la gracia a la lámina. Vale. Protegen lo que importa, tus necesidades, tu energía, tu forma de estar o formar parte del vínculo. No son un añadido secundario. Evitan que una parte cargue con todo. Y esto es importante, lo que hablamos de la balanza. Cuando alguien cede siempre, el vínculo puede parecer estable. Sí, me adapto, pues la cosa se mantiene, pero ¿hasta cuándo, no? Pero la estabilidad muchas veces se sostiene sobre el desgaste, hasta que me desgaste lo suficiente como para que se rompa. Previenen la acumulación. Si no ponemos límites cuando algo empieza a incomodar, lo vamos acumulando hasta que no sale claro. Sale con rabia, sale con distancia, sale con ahogamiento, con agotamiento. Esto le quiero agregar yo una palabra. Y es que... ahorita se me fue la idea. Cuando algo empieza a incomodar... Vale. El no poner un límite cuando algo empieza a incomodar, justamente es empezar a poner la cuenta regresiva en cuánto voy a aguantar. Se me fue la idea en realidad, pero luego verla. Nos quedamos con eso. A veces cuidan la relación. Un límite puede evitar que la relación se rompa más adelante o que todo lo que no se dijo no se revisó, no se actualizó en el tiempo. Un poco de lo que veníamos hablando. Vale. ¿Por qué cuesta poner límites? Entremos en ese tema. Bueno, sigamos en ese tema. Aunque mentalmente entiendas que tienes derecho a cuidarte, que tu cuerpo puede vivir ese límite como un riesgo,
no siempre se trata de aprender una frase. A veces se trata de aprender a sentir que tu necesidad también importa. No es solo un problema de palabras, de sostener lo que se mueve. Es que de esto ya nos hemos adelantado. Déjenme, ya va. Amenaza, sentirse. Vale, hablamos de esto. Profundicemos un poco en lo que ya hemos dicho. Como les dije un poco, hablemos de esa mochila. Hablemos de, sí, vamos a poner eso. Hablemos, no, ese color no se va. En esta mochila hay un montón de aprendizajes. Si pongo límite, o sea, sigamos con este ejemplo de si me siento la oveja negra, ¿no? Si he tenido vías difíciles, si tengo una herida infantil de abandono. Hay muchos matices dentro de esto. No todos los que, no necesariamente solamente los que nos sentimos la oveja negra del rebaño, de la familia o de lo que sea, hemos tenido herida de abandono, de rechazo, ¿vale? O sea, eso puede matizarse mucho en cada quien, ¿vale? Entonces, lo que quiero es que abramos un poquito la brecha a que hay muchos perfiles y muchos matices de personalidad en estos tipos de personalidad, vamos a ponerlo así, y luego tenemos el tema de los apegos, pero no los vamos a profundizar demasiado. Lo que me interesa que se lleven es que todos nos casamos con un personaje. Ese personaje es el que nos casamos con él. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que esa es la mejor forma para sobrevivir. Somos niños. Como niños entramos en nuestra familia y en nuestra microsociedad, ¿no? El colegio, los compañeros, los pares. ¿Qué es lo que todo niño necesita? Sentirse querido, sentirse parte de la sociedad y conectar, ¿vale? Porque son necesidades básicas de todo ser humano. ¿Qué pasa? Que frente a esa, no solamente tenemos esas necesidades, también tenemos una sociedad, dependiendo de dónde caigamos y en cómo es nuestra familia y cómo es nuestra microsociedad, el colegio donde estamos, en lo que sea, nos imponen unas reglas. Si tú no haces esto, no te quiero. Si tú haces esto, me parece una tontería y te castigo o me burlo de ti si comentas estas cosas, ¿no? Todos esos comportamientos nos van condicionando. Y esa necesidad de sobrevivir, esa necesidad de pertenecer, de conectar, de crear un vínculo con estas personas y garantizar su amor, su afecto, su conexión, su compañía, ¿no? Nos hace casarnos con ciertos personajes. Algo muy común de los que estamos aquí, probablemente, porque muchos conectaron desde ese personaje, es el cuidador, el que se adapta, el que pone sus necesidades y sus intereses, su ser en un segundo plano. Obviamente, dentro de esa mochila habrá temas de autoestima, habrá miedo al abandono, habrá miedo al rechazo, habrá una desconexión, y esto también es importante saberlo, y por eso hice énfasis en ese primer paso del proceso, que es la toma de conciencia de nuestras necesidades. A muchos nos ha pasado o nos pasa que estamos desconectados de nuestras emociones, que me preguntan, ¿qué quieres hacer hoy? Y dicen, no sé lo que tú quieres. ¿Qué quieres comer? Pues no sé lo que tú quieres. Y somos tan complacientes y estamos tan acostumbrados a adaptarnos por supervivencia que nos hemos desconectado mucho de nuestro deseo, de lo que queremos, hasta de lo que necesitamos. Y por eso hice especial énfasis al principio en esa parte del proceso. Yo no puedo poner límites. O sea, el límite no empieza por poder decir no. El límite empieza por decir qué necesito para sentirme a gusto y feliz, contenta, nutrida. ¿Qué necesito? Estar en conexión con mis emociones. Tomarme un espacio para reconocer mis emociones, para reconocer mis necesidades y reconocer si estoy bien o no estoy mal, o no estoy bien, ¿vale? Entonces, primer obstáculo que surge para poner límites, la desconexión conmigo misma.
el no reconocer mis necesidades, el no reconocer mis deseos, el no reconocer no priorizarme, temas de autoestima también están allí de fondo. El personaje que me inventé, si yo soy la cuidadora, la que siempre hace, pues normalizo que yo soy la que siempre hace o el que siempre hace. ¿Qué pasa cuando cuando estoy agotadísima de dar y dar y dar y dar y dar? Que estoy fatigada. Porque claro, decir que no también atenta y amenaza el personaje que me inventé para sobrevivir. Si ese personaje emocionalmente significa supervivencia, hacer algo fuera del personaje me hace sentir que estoy en peligro. ¿Sí? Entonces, obviamente, esto es muy complejo. O sea, esta es la parte más compleja. Esta es la parte que abrimos en un proceso terapéutico, ¿vale? Y no nos vamos a meter a profundizar allí porque no daría el tiempo y no es el espacio, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que quiero que se lleven de aquí? Me parece importante. Tomar conciencia de que los obstáculos, o sea, lo que hacen que este sentimiento, ¿dónde está el boli? Correcto, vale. Lo que hace que cuando yo ponga el límite, haga que esto, porque obviamente lo pongo porque estoy así, mal, y se devuelve y el corazoncito se rompe, ¿no? Lo que hace que este sentimiento sea así puede ser multifactorial. Una de esas razones es el personaje que me inventé, el personaje que me hace sentir seguro. Si poner un límite amenaza el decir, estoy siendo alguien que no soy yo, estoy siendo algo que me hace sentir fuera de mi zona de seguridad, pues lo voy a sentir como amenaza. Pues entonces hay que empezar a tomar conciencia del personaje y trabajar sobre él, ¿vale? Permitirnos salir del personaje un ratito, ¿vale? Por otra parte, está las creencias, ¿no? Lo que nos han enseñado, lo que nos han inculcado, lo que nos han demandado nuestros padres. También hay hasta mecanismos emocionales que se aprenden. El relacionarme desde el control, en vez desde la comunicación. El relacionarme, el poner límites, y eso es otra cosa que va a salir más adelante, pero me da igual, lo voy a decir. El poner límites desde la desconexión. No me acuerdo cuál es la palabra que ponía, pero bueno, les explico el concepto. O sea, es, en vez de cuando estoy quebrada, estoy enfadada, algo no me nutre emocionalmente, en vez de formalmente poner un límite sano y decir, oye, no me gustó que hicieras eso y respeta mi necesidad de tal cosa. Me gustaría que lo hiciéramos de otra forma, ¿vale? En vez de decir eso, me callo, me cabreo y me pido. Y eso es un aprendizaje más común de lo que creemos. Y esa es mi forma de poner límites. Entonces, cada vez la otra persona, flipa. O sea, literalmente dice, ajá, hoy se fue por eso, mañana hago otra cosa completamente diferente y también se pira. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tengo que entender de esto? O sea, ¿qué es lo que es un límite ineficiente? Sí, puede ser un límite casi como si estuviésemos, y con el respeto a Luis, entrenando un perrito desde la vieja escuela, ¿no? O sea, le hiciste mal, te electrocuto, ¿no? O te doy una palmadita. Lo hiciste mal, te doy una palmada. A ver si cada vez que lo hagas, te recuerdes de la palmada y no lo hagas. No funciona así, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que me molesta de esa situación pueden ser cosas muy diferentes. Imagínense que me dice, vamos a comer allá. Y me enfado y me voy. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo me estoy enfadando porque yo le dije en la mañana que yo no quería comer allí, pero él no se acordó. Entonces, mi herida o mi sentimiento que me hace enfadarme es que no me tomó en consideración. Pero yo no se lo explico. Esa persona, desde el límite de me enfado y me piro, lo que va a entender es el kebab, peligro, no le invito con el kebab. O sea, pero no entendió el mensaje de no me estás tomando en consideración porque te lo comenté en la mañana, no me escuchan. Entonces no hay aprendizaje. Es como todo al azar. Mañana me callo y me voy cada vez que no me escucha y él lo que está entendiendo es que no kebab, no que le diga te quiero con chanclas, yo qué sé. O sea, empieza a ponerse unas hipótesis y llenar ese vacío que tú dejas
sin ser eficiente. O sea, es que, y ahí es donde hace sentido lo que son las bases de comunicación asertiva, ¿vale? De que tenemos que encontrar la forma sana de poner límites. Tenemos que encontrar las palabras adecuadas y parte de eso justamente es entender que en ese, voy a poner esto acá con el boli no permanente y con el colorcito amarillo. Es entender qué quiero para que el límite asertivamente diga, hey, no quiero esto, quiero esto. Y cumpla su función real, que es abrir un espacio de negociación para actualizar las reglas del juego. ¿Sí? Ahora, si yo me cabro y me voy, pues no que va. O sea, no que va, ya está. No hay actualización de reglas, no hay entendimiento, no hay apertura, no hay aprendizaje, no hay nada de lo que tiene que hacer el límite. ¿Sí? Vale, entonces, ahora, yo creo que me va a sacar esta lámina porque es que si no, bueno, ya se han dicho muchas cosas. Ha pegado culpa a mí, no decepcionar. Vale, hablamos de esto. Bueno, justo, lo que les está hablando del límite de cierre, ya me estoy adelantando otra vez. Lo que les está hablando del límite de cierre es justamente este, ¿vale? O sea, ese de me cabreo y me voy. O sea, sí, siento que estoy poniendo un límite, pero no estoy haciendo, son creencias y aprendizajes que lo que hacen es bloquear el que sea el límite asertivo y positivo. Leamos la lámina para dar un poco de contexto. Apego, culpa y miedo a decepcionar. La forma en la que aprendimos a vincularnos puede hacer que un límite se sienta como una conversación necesaria o como una amenaza de distancia, como un conflicto o una pérdida de amor. El miedo a que el otro se aleje. Los aprendizajes que tienen que ver con el límite del cierre, ¿vale? La culpa no siempre indica error, y esto es importante. Antes de meterme aquí, quiero hablar de esto. El miedo habla de lo que imaginas, y esto es importante también hablarlo. Cuando hablamos, o sea, cuando vamos a poner un límite, muchas veces vienen muchos pensamientos a mi cabeza. Y si me dice que no, y si se lo toma mal, y si se va, y si me abandona, bueno, todas estas creencias. Y todas estas creencias vienen de la mochila, ¿vale? ¿Y de dónde qué es esa mochila? Pues experiencias pasadas. Cuando a mi mamá le dije esto y me respondió aquello. Cuando el compañito de clase le dije esto y me dijo aquello. Cuando el profesor tal. Todas esas experiencias van llenando el baúl de los recuerdos emocionales. Y normalmente esas emociones pueden salir sin estar conectadas con un pensamiento o con un recuerdo propio. Simplemente es una sensación que no sabes de dónde viene. Viene de ese inconsciente, de esa memoria emocional que está guardada en el cuerpo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos, es importante que uno de los procesos que nos ayuda a tener un poco de poder o capacidad de gestión sobre esos miedos y sobre esas emociones que surgen cuando pienso en poner el límite, es entender que esos miedos hablan de lo que imaginas, de lo que te pasó en el pasado. Es literalmente el mecanismo como cuando de niños nos dijeron que las brujas existen y de pronto hay una sombra de una mano en la pared mientras estamos durmiendo y nos asustamos debajo de la cama. Y de pronto, cuando salimos y vemos, es la rama que se movía por el viento y simulaba una garra de bruja, por ejemplo, ¿vale? Una mano de bruja, lo que sea. Entonces, es una ilusión que se manifiesta o que cobra vida desde nuestros miedos. Y esos miedos son emociones muy potentes de alarma, ¿no? Entonces, entender que esa alarma o que esos miedos en parte son irracionales y en parte son memorias del pasado, a veces nos ayudan a llevarle un poquito de fuerza esto. Yo quiero dejar esta base aquí porque yo creo que va a ser fundamental para que esto tenga algún tipo de causa. Hay que entender que para que algo cambie, o sea, cuando hablamos de estas emociones justamente,
no basta solamente con tener conciencia de que un límite sano, de que un límite me ayuda a actualizar las reglas del juego. O sea, todos esos pensamientos ayudan, ¿vale? Pero el pensamiento no puede contra la emoción. Solo lo único que combate la emoción es la emoción. El pensamiento es una llave. Es una llave que ayuda a invocar y a dar fuerza a emociones que le puedan dar frente a este monstruo, ¿no? Del miedo, de la ansiedad, de los fantasmas del pasado. Pero solo la mente en sí misma, y eso va para los que somos muy racionales y los que nos venimos a este tipo de clases somos muy racionales, ¿vale? Porque nos gusta aprender. Y eso es un mecanismo de defensa también, pero bueno, luego eso es harina de otro costal, no me voy a meter allí. Entonces, es importante entender que el pensamiento en sí mismo no tiene poder sobre nuestras acciones. Yo puedo saber que eso está mal. Yo puedo saber que comerme la torta de chocolate a las 12 de la noche no está bien, que probablemente me va a sentar muy mal. Pero si ando de bajón emocional o lo que sea, me la voy a comer. ¿Y qué es lo que va a decidir allí? No el pensamiento. Lo que va a decidir es mi emoción. Lo que a mí me demanda más es la emoción. Entonces, si yo quiero cambiar cosas en mi vida, la clave no es la mente, es la llave. La clave es empezar a cultivar desde la conciencia otro tipo de emociones dentro de mí que le puedan hacer frente a estas que para mí, esta mochila es tan cierta como que mañana amanece. Porque eso está hiper comprobado a lo largo de mi historia, de mi vida. ¿Sí? Y está lleno también de traumas, de situaciones que han marcado huella importante en nuestra vida. Entonces, lo que yo necesito es desde la conciencia empezar a cultivar otro tipo de emoción. Y lo que busca esta clase es que tengamos otro nivel de conciencia sobre la situación para que empezamos conscientemente a decir, a reconocer a que esos pensamientos positivos vengan cargaditos y conectados con emociones potentes. Cuando hablamos de emociones potentes positivas, que no es que las otras sean negativas, simplemente son más agradables. Emociones positivas, ¿por qué? Porque nos permiten manifestar lo que quiero manifestar. Y esas emociones son certeza, sentir que esto que creo es real, tener evidencias de ello. Y lo que yo llamo acumular logros. O sea, el que yo teste poner un límite hoy y que me salga bien, pues es el recordar conscientemente que me salió bien e integrarlo emocionalmente es lo que me va a ayudar a que esta mochila también crezca, porque esta mochila está hiper llena y súper potente. Y esta se llena sola. Esa es la mala noticia. Como somos seres animales, la mochila de lo negativo y del miedo se llena sola porque necesitamos sobrevivir. O sea, los animales necesitamos aprender lo que nos va a matar y eso memorizarlo para la supervivencia. Entonces nuestro instinto guarda todo lo malo, pero lo bueno, o sea, lo bueno no. Yo me acuerdo de los ceros que saqué en el cole, pero los 20 o los 19, pues quizás poco. No lo sé, depende de cada quien. Entonces, es importante eso, que entendamos que el cambio, o sea, que parte de la clave de esto es que conscientemente empezamos a potenciar esos pensamientos y esas creencias nuevas con emociones de certeza, de certeza, lo siento real, me hace sentido, testearlo, evidencias donde que no recuerde mucho, pero que haya puesto límites y lo haya recibido bien. Una persona que haya recibido los límites porque se preocupa por mí sin problemas y esa imagen nos puede dar más fuerza que la imagen de que la persona no lo recibió bien, ese tipo de cosas, ¿vale? Vale. Culpa no siempre indica error. Bueno, eso es lo que estamos hablando. O sea, a veces relacionamos, o sea, uno de los aspectos que le da más fuerza a esta parte, ¿no? Al miedo, es creer que, o sea, la culpa, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, cuando yo pongo un límite y siento culpa, a veces nuestra mente cree que si siento culpa es porque estuvo mal, no debe haberlo hecho. Pero la culpa no siempre es señal de que estamos haciendo algo mal. La culpa es señal de que a veces estamos faltando
a algo que creemos que debemos hacer, ¿sí? A ese personaje. Si yo, de niño, cada vez que decía a mi mamá que necesitaba algo, mi mamá me decía que no puedo, que estoy ocupada, que no es importante, y seguramente lo hizo sin querer y con la mejor intención del mundo, pero esas cosas se hacen a diario, pues ¿qué es lo que voy a entender? Que si necesito algo, estoy haciendo algo malo y siento culpa por necesitar cosas. Que si no me siento bien en esta relación porque me dio algo, pero me dio algo que a mí me llena el corazón las piñas. Y yo le pedí una piña a mi pareja y mi pareja me trajo una manzana. Y me siento mal porque esa persona me trajo una manzana. Y me siento mal, y me provoca decirle que cómo es posible que no me haya traído una piña. Pero no se lo voy a decir, porque lo voy a decir sus sentimientos, me trajo una manzana. ¿Qué es lo que va a pasar? Que durante 5 años te va a traer manzanas. Y que en tu vida vas a ver una piña. Y que te vas a sentir profundamente frustrado o frustrada. Y te vas a sentir insatisfecha en la relación. Y tú no le vas a decir nunca que, o sea, pero y esos 5 años te los has comido porque cómo voy a yo tener la osadía de necesitar algo, de querer algo, de tener aspiraciones en la vida y pedirle que me satisfaga una necesidad real que yo tengo, que quiero piñas. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que ya lo asociamos con que es algo malo, con que estoy respetando sus sentimientos. Y claro, si le vas a ir a respetar sus sentimientos, al decirle, pero ¿qué mierda de manzana? ¿Cómo es posible si te pedí una piña? Claro, si se lo dices de esa forma, es un irrespeto, es malo, lo va a recibir muy mal y ciertamente si sientes culpa, pues obviamente tiene sentido, porque la realidad es que estás ofendiendo su buena intención y su forma de dar amor. Ahora, si yo le digo de buena manera, me encanta la manzana, agradezco que hayas pensado en mí, eres muy dulce, me encantan las manzanas de vez en cuando, pero Cari, yo te pedí una piña. O sea, yo quiero una piña. Hoy si quieres darme manzanas, porque te es más fácil que me des manzanas porque eres un árbol de manzana. Pero la próxima semana, ¿qué tal si vas al súper y me compras una piña? ¿Sabes? O sea, no pasa nada. Y si esa persona está comprometida con tus necesidades, si esa persona de verdad te quiere, si esa persona se preocupa porque tú estés bien, si le pasa por su cabeza que su bienestar es su bienestar, entonces hará un pequeño esfuerzo, se saldrá de su zona de confort y buscará la piña. Ahora, si nunca se lo has dicho, ya a los 20 años decirle, ¿cómo es posible que nunca me hayas dado una piña? ¿Y cómo te la voy a dar si nunca me dijiste que no te que la querías? ¿Cómo te la voy a dar? ¿Cómo te voy a dejar de dar manzanas y te voy a dar piñas si nunca me dijiste que no te gustaban las manzanas? O sea que... Y ahí, lamentándolo mucho, la culpa es tuya. ¿Sí? Lo otro estaba jugando con las reglas que tú le mostraste y que tú aceptaste. Y está en ti cambiarlas. Claro, cambiarlas de buena forma, no violentamente, no groseramente, no respetando sus necesidades. Y ahí es cuando empezamos a hablar de la otra parte de la ecuación, porque el otro también tiene un corazoncito, el otro también a veces va a necesitar poner límites y también tiene sus devoluciones, ¿no? El poner límites también le genera cosas a esa persona, ¿vale? Entonces, ahí es donde empezamos a hablar de la otra parte de la ecuación. Vamos a seguir porque si no, esto se va, ya se me acaba el tiempo. Vale, quizás nos estaremos un poquito más, ¿vale? Voy a ir un poquito saltándome láminas, ¿vale? Entonces, pero es que ya hemos hablado de la ciencia. Entonces, esto es importantísimo. Llegaste tarde el día. Y esto es justamente lo que necesitamos entender para entender el peligro de no poner límites. Si yo no le digo con el tema, con la metáfora de la fruta, si yo no le digo a esa persona que yo quiero piñas y que necesito piñas y que lo que a mí me hace sentir querida, amada, sentir satisfecha en la relación es que me dé piñas de vez en cuando,
Si tienes un árbol de manzana y solo me da manzana y yo nunca le digo que quiero piñas, ¿qué es lo que va a pasar? Ay, sí, está bien, gracias. Ay, sí, está bien, gracias. Ay, sí, está bien, gracias. 5 años. Ya tú estás agotada, cansada, cabreada, insatisfecha. ¿Y qué es lo que pasa? Explotamos. Lo mandamos a su casa, no de la mejor forma, duermes en el sillón, esta relación se acabó, me siento, entramos en depresión, nos cabreamos y decimos, no me puedes traer una piña. O sea, tan difícil es. O sea, reaccionamos mal. Y precisamente poner un límite es un acto de prevención. El que no digo nada hoy, no digo nada mañana, no digo nada después, muchas veces lo que va a hacer es sacar un problema mucho mayor. Porque cuando aguantamos y retamos a nuestro desgaste, luego el límite no viene calmadamente. O sea, hay veces, o sea, ya a veces cuando ya llegamos a ese punto en que el agua ya está al ras, ya se rebosa con cualquier gotita, aunque queramos y aunque seamos conscientes, empezar a poner el límite nos cuesta sobremanera, porque el nivel de tolerancia al error ya de nosotros es nulo, porque estamos desgastados. Ya, si al quinto año yo le digo a esa persona, ¿por qué? Por favor, tráeme piñas. Ya se lo dices cabreada, ya se lo dices mal. Ya el otro está predispuesto, le conecta a él con un montón de emociones que le dificulta hacer el cambio. Resistencia, se acostumbró 5 años dándote manzana y ahora hasta quiere piña. Yo porque le voy a estar dando piña, yo qué sé. A mí me cuesta, a mí no me gusta dar eso, yo qué sé. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo le digo a tiempo, esa persona, primero lo digo de mejor forma, esa persona va a tener una brecha de aprendizaje, porque eso es lo que estamos haciendo. El límite está, voy a usar otro color. El límite está haciendo update en las reglas del juego. Pero esas reglas del juego, para que cambien, tienen un periodo de aprendizaje. Si yo pongo el límite cuando ya estoy hasta aquí, no hay un periodo de aprendizaje sano. Ya cuando yo le digo, yo ya estoy cabreada en la puerta esperando a que me traiga la piña, porque ya después de 5 años llevo ya haciendo mucha manzana y resulta que te trae una pera. Ay, lo que va a pasar cuando veas esa pera. Ya no tienes ya no tienes brecha de aprendizaje. Ya no tienes paciencia para aguantar el primer error, el segundo error, o que se acerque más cercano a la nueva conducta que tú necesitas. Ya no hay ni siquiera a veces hasta una tolerancia a la negociación, porque un límite no se trata de decir, y eso a veces se nos confundimos, y de hecho en las redes se lo toman para fiesta. El límite no es volverse un egoísta, porque hay gente que se lo agarra como excusa para hacerse lo egoísta. O sea, el tema del amor propio ahora está de moda, pero al final muchas veces lo agarramos para hacer unos selfish, o sea, unos egoístas, narcisistas, y no entender que la relación no se mantiene del aire, que hay que regarla y que cuidarla. O sea, esto es una planta entre las dos, y hay que cuidarlo y hay que dar. Que a mí no me apetezca hacer algo no significa que en algún momento de la historia la balanza, como dijimos, no es un equilibrio dinámico. Si es un equilibrio dinámico, en algún momento tengo que ceder yo, en algún momento cede la otra persona, y así vamos cediendo cerca del centro para que la relación se sienta, se mantenga, y yo voy dando agua, tú vas dando abono, y la planta se mantiene bien. Pero el amor propio no quiere decir, ay, no me provoca hoy dar agua, pues no doy agua. Entonces el otro todo el tiempo da el agua porque tú no la das. O se muere la planta, pues claro, lógico, si tú no la das nada, tú no aportas nada, tú no cedes en nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo con esto y a lo que voy? El límite no implica que ahora todo se va a hacer como yo quiero. O que a la primera de cambio, si no me apetece algo, pongo el límite. Aquí el límite lo que está invitando es a la negociación. A decirle a la otra persona, la balanza está muy acá. Yo voy a subir un poquito y tú baja un poco.
No, pero es que a mí me acostumbraste a esto, yo quiero estar aquí. Bueno, pero vamos a bajar un poco más y vamos a tratar de hacer este movimiento. Venga, vale, voy a aprender. No me sale. Yo siempre me quedo un poquito más para arriba. Bueno, vamos, hay que ir ajustando. O sea, pero claro, eso es el problema y el espejo del otro. Cuando nosotros ponemos límites, no es un acto unidireccional. Y eso es lo que no se entiende a veces. Y el límite es solamente la línea de partida a una negociación y a una compartir desde la comunicación. Y para eso también tiene que haber herramientas de comunicación de las dos partes y empatía y entendimiento de las dos partes. Claro, cuando yo ya estoy cabreada y llevo 5 años aguantando cosas, tengo 0 empatía a lo que necesita el otro. Y por eso ya el límite no tiene, o sea, es que ya allí es muy complicado. No quiere decir que no haya posibilidades, pero necesita que las dos personas hagan un shake, o sea, una limpieza del contador para poder llegar al punto en el que sí se pueda establecer la negociación. Por eso es tan importante ponerlos desde pronto. No esperar a que las dos personas, a que el otro esté muy acostumbrado y que tú estés muy cabreada, porque ya ahí yo no voy a entender ni voy a abrirme a saber ni mierda de lo que tú necesitas, porque tú llevas 5 años sin pensar en lo que yo necesito, y la otra persona está súper acostumbrada. ¿Cómo debería ser? Pues, mira, yo me di cuenta de que no me siento que la relación está bien. Tengo incarencias, tengo cosas insatisfechas, necesito esto. ¿Tú por qué haces? O sea, vamos a poner el ejemplo de las peras. Mira, me di cuenta que o sea, me encanta que tú me des manzanas, pero me di cuenta que a mí las manzanas de ratos, no de siempre. Y yo necesito piñas también en mi vida, ¿vale? ¿Por qué siempre me das manzanas? Ah, no, es que para mí es más fácil, es que a mí me hace ilusión, es que a mí la manzana me parece lo más precioso y lo más divino del mundo. O sea, a mí me cuesta entender que tú no quieras manzanas. Y yo, vale, bueno, pero quiero piñas, vale. Hay un proceso de aprendizaje. ¿A qué pasa? Que de pronto él te da manzanas porque necesita dar manzanas y eso violenta una necesidad de él. Me lo estoy inventando, ¿vale? Entonces hay que negociar. Yo como necesito darte manzanas, porque es una necesidad para mí imperiosa, ¿vale? Necesito que tú recibas manzanas 2 veces a la semana. Y te traigo piñas 2. Y ahí vamos. Y luego las demás, peras. Ni tú ni yo. ¿Vale? O sea, sí. Y ahí empieza la negociación. Y eso, pero ¿qué es lo que pasa? Que también a veces el problema viene de allí. Que tú haces un toma de conciencia, entiendes que no quieres esto, el otro no sabe, el otro simplemente se acostumbró a que lo que él quiere es esto y ya está. Y no hay un proceso de conciencia de que yo hago eso porque lo hago, pero no sé por qué, o sea, volvemos al punto, al igual que es imperante tomar conciencia de nuestras emociones y de nuestra sensación de satisfacción y una reflexión mínima interna, el otro también tiene que tener una mínima reflexión interna para poder saber qué negociar. Porque, y ahí es cuando yo incorporo un concepto, los mínimos no negociables. Los mínimos no negociables son muy buenos porque nos ayudan a entender qué es lo que no estoy dispuesto a negociar y todo lo que no está allí es negociable. Y eso es lo que nos ayuda a mantener la balanza dinámica. Entonces, obviamente, todos tenemos que dar, todos tenemos que ceder en una relación, pero lo ideal y lo sano es no ceder lo que es súper valioso, lo que es como respirar. Es como decir, no voy a tomar agua, pues te vas a morir. No es lo mismo eso a decir, bueno, voy a dejar el móvil. Hombre, no te vas a morir, ¿sabes? Y otra persona te dirá, sí, entonces ese es un mínimo no negociable. Pero eso es otra historia, ¿no? Entonces, a eso voy. Que respondiendo un poco a la pregunta, y seguro voy a saltarme página, diapositiva, a lo que me comentaba Luis, ¿no? De que yo no sé cómo, porque, o sea, cómo hago si el otro, yo no tengo control sobre cómo el otro lo recibe, ¿no? Pues aquí hay aquí hay varias capas. O sea, primero hay que analizar el caso por caso. Porque el otro no lo recibe puede ser por muchas razones. No lo recibe porque no le interesa ni tu bienestar, ni nada de la relación. Pues ahí
está clara la resolución. ¿Entiendes por dónde voy, no? Si el otro no te quiere o no te valora lo suficiente como para tomar en consideración tus necesidades, pues la cosa va mal. También puede ser por resistencias. Hombre, me acostumbraste a 5 años de lo mismo. Pues es normal que no me lo tome como algo sabroso, que me cabree al principio, que me resista porque estaba muy cómodo así y no sé si quiero lo otro. Hombre, literalmente es una crisis. Esa persona dice, yo estoy cómodo aquí. Ahora tú me estás diciendo otra cosa. Yo no sé si eso me gusta. Yo no sé si eso es lo que quiero. Cuando son cosas más trascendentales es, yo no sé si eso es lo que yo quiero en mi vida. Yo no sé si quiero vivir así el resto de mi vida. Claro, es que es complejo. Cuando tú cambias, si tú me cambias las reglas del juego, por ejemplo, si las reglas del juego es que tú ahora necesitas vivir en la playa y yo soy alérgico al agua salada o a la playa o al yodo o lo que sea, pues quizás a mí esas reglas del juego no me gustan, no me puedo adaptar. Entonces ya ahí hay una imposibilidad de que ese vínculo se mantenga. Pero normalmente hay una brecha de negociación. Si es un mínimo no negociable, pues habrá que buscar un punto medio y ver cuál de los dos tiene más flexibilidad en ese tema para buscar ese punto medio, ¿sí? Y sobre todo también o sea, hay que entender que razones por las cuales el otro de pronto no lo recibe bien. Hay una muy clara, que es la que todos no queremos pensar, que a veces es que la persona no se interesa por nosotros como nosotros nos interesamos por él. Y ahí, desde el amor propio, tenemos que tomar decisiones en torno a la relación que son inevitables. O sea, ¿sí? Vale. Pero obviando esa, porque seguramente no es la que está en la mesa, ¿vale? Puede ser porque la persona esté muy acostumbrada, porque la persona no tenga claro si es lo que quiere o no y necesita un tiempo de entenderse y entender sus sentimientos y luego sus necesidades y si eso no atenta a sus mínimos. Si la persona tiene mucho tiempo acomodada, entonces hay que hablar con él, explicarle el por qué es importante y darle una brecha de adaptación. Porque de pronto esa persona, lo que tú le estás pidiendo atenta con sus necesidades básicas. Entonces allí hay que ser más incisivo en la negociación y sobre todo, y esto es importante, el límite no se puede instaurar como una demanda. Se instaura como una demanda abierta a la negociación, no como una imposición. Ahí hablamos de límite violento. Obviamente, el límite violento genera violencia. Entonces no nos podemos caer. O sea, no nos podemos engañar en ese sentido. ¿Vale? Ahora, ¿cómo podemos prever un poco y cómo podemos gestionar el tema del otro? Volvemos al punto, desde las herramientas de comunicación, desde el empatizar con sus necesidades. Epa, yo me he dado cuenta que yo necesito esto. Pero no es, epa, yo necesito esto, me lo das y punto. Es, yo necesito esto. ¿Qué necesitas tú? O las cosas son así durante 5 años. ¿Por qué tú necesitas que sean así? Realmente es súper importante para ti. ¿Cómo podemos hacer que esto funcione? ¿No? Yo bajo un poquito, tú bajas un poquito y buscamos ese punto medio. Esa es la clave con todo esto. Tener herramientas de comunicación lo suficientemente buenas y puentes de comunicación, porque no solamente las herramientas, los puentes, que sea un canal bidireccional, que la persona esté abierta a la comunicación asertiva y a negociar el update de las reglas del juego, ¿vale? Y yo creo que con esto ya cubrimos en realidad. Déjenme ver a vuelo de pájaro. Hablamos de las reglas invisibles del juego y ya todo esto lo hablamos. Vean la diapositiva, está bonita, pero ya. Cuando el otro se acostumbró a la adaptación. Bueno, ya lo que hablamos, ¿vale? Yo igual les voy a mandar las diapositivas por si le quieren echar un vistazo. El límite como una actualización, también lo hablamos, de la redacción. Vale, esto se lo quiero compartir y bueno, lo van a tener en las láminas cuando se las mando, ¿vale? Un ejercicio sencillo, para que abrir espacios de reflexión, que tengan como una secuencia y una línea de reflexión y que les ayude a evaluar la situación con el vínculo en cuestión que están pensando en o los vínculos, se puede hacer por vínculo, ¿vale? Porque obviamente que cada vínculo será diferente. Para tener una noción y una línea de cómo precipitar todo lo que estamos hablando, cómo poner en práctica todo lo que estamos hablando.
La primera reflexión sería, ¿qué te está incomodando realmente? Habla de la toma de conciencia de mis emociones, de mis necesidades, qué parte de ti se está sintiendo sobrepasada, ignorada, porque eso es importante. A veces la demanda es como muy general. Y si no puntualizamos y no hacemos una mirada con lupa sobre realmente cuál es la base de fondo de esa incomodidad, a veces pedimos algo que no soluciona la insatisfacción. ¿Sí? Por eso es importante ese espacio de reflexión. Por eso es importante lo que pasa previo al límite. Si yo me siento incómoda y pongo límite, lo que hablamos del kebab. Me siento incómoda y me voy. Y yo me cabré y no sé por qué me cabré. Simplemente me dijo kebab y sentí como una patada en el hígado. Pero no puntualicé, no hice un trabajo de reflexión y conexión con, es que se lo dije en la mañana y me ignoró. Y lo que me dolió fue que me ignorara. Ya, si yo entiendo que mi necesidad violentada es el que me ignoró, la negociación y el límite es muy diferente a kebab no. No sé si me explico. Y eso tenemos que tenerlo consciente para demandar lo acertado, lo que de verdad para mí va a ser una solución. Si yo simplemente digo, es que siempre me mandas a comer kebab o comer lo que tú quieres, y él dice, bueno, pero es que no era lo que yo quería, simplemente fue una propuesta. Y cuando no entendemos muy bien qué es lo que demandamos y qué es lo que me molesta, pues la comunicación es ineficiente porque le pedimos al otro que cambie algo que de pronto no es válido, no es lo que realmente tú necesitas, ¿sí? Vale, ¿qué regla invisible está funcionando, ¿no? Estás ocupando siempre el lugar de quien cede, de quien espera, de quien entiende, de quien se adapta. ¿Qué parece esperar el otro de ti? Porque si así ha funcionado la relación hasta ahora. Claro, esta reflexión tiene que ser bidireccional, como les explicaba. Y eso es lo que nos va a ayudar es a entender cómo encauzar la comunicación y abrir a la otra persona a la negociación. Si yo voy con una espada en la mano a decirle, ayúdame con esto, pues el otro te va a decir, ¿tú qué? ¿No? O sea, él va a sacar la ametralladora y dice, ¿qué? No, o sea, normal. Ahora, si yo voy con la bandera blanca y decirle, oye, no, quiero hablar, es que no me siento bien, no sé qué, pues el otro se abre. Y sobre todo también cómo llevo la línea del discurso. Si en una negociación yo no siento que están siendo mis sentimientos tomados en cuenta, siento que es una imposición. Y ahí yo no me voy a abrir a la negociación, yo voy a defender mis intereses. ¿Sí? Entonces, depende del tono y necesitamos empatizar y tratar de entender y ponernos en el puesto del otro y que el otro lo sienta y lo vea real para que el otro se abra a la negociación real, ¿sí? Por mucho que estemos cansados. El que estemos cansados también es nuestra responsabilidad. Estamos cansados porque esperamos hasta este punto para poner el límite, ¿sí? Y esto es algo que es importante tomar en consideración. ¿Qué miedo aparece si pones límites? Entender nuestra mochila siempre ayuda a que esa parte del miedo baje su fuerza y su potencia. Ahí tienen las preguntas. ¿Qué necesitarías para que el vínculo fuera más habitable? Esto es básicamente hacer una lista de qué es lo que necesito en la relación. Hacer como un simulacro de cómo sería una relación para que yo pueda estar allí. ¿Qué puedo ceder y qué no? Y hacer ese simulacro también la otra persona. En realidad, lo ideal es que estas preguntas se las hagan los dos participantes del vínculo para la negociación. Que no hay tanto trabajo de conciencia y que es una relación un poco más informal y que es un poco rollo y raro hacerle esas preguntas a la persona, pues encauzarla nosotros mediante una conversación del día a día. Oye, ¿y tú por qué haces esto? O sea, ¿por qué me das suele las manzanas? No, es que para mí es güey. ¿Tú sabías que de pronto a mí me gusta más la piña? Pues de pronto, no sé, podemos. Pues mira, puede ser, ¿por qué no? No pasa nada. O sea, si para ti es importante, pues lo hago, ¿sabes? O sea, la comunicación, tratar de incorporar estas preguntas asertivamente y el que estos temas salgan en la conversación de forma más natural, ¿sí? Pues ahora, antes de seguir, quiero que va a ser un ratito más, serán 5 o 10 minutos más, no lo voy a pedir más. Antes de seguir, me gustaría escucharlos a ustedes.
¿Qué les parece la clase? ¿Qué les ha parecido la clase? Ya que tengo el texto allí y lo he tapado con las rayas. Vale. Quiero saber, pues, ¿qué tal les ha parecido la clase? Que díganme, no sé, de pronto con una palabra que se llevan de esto, que les ha conectado. Pueden decirlo o pueden comentarlo en el grupo de WhatsApp, una palabra, me da igual. Las que tengan miedo escénico lo pueden poner en el grupo. Alguna, si lo quiere compartir aquí, estaría guay. Una palabra, una frase, un pensamiento, mira, me llevo esto. ¿Qué se llevan de esta clase? Reflexión, ¿vale? Eso es bueno, eso es un buen inicio. ¿Quién más? Isabel habla. Yo creo que me llevo claridad. Me ha quedado mucho más claro lo que son los límites que nos frena a la hora de ponernos y la manera, por decirlo de alguna forma, correcta de ponerlos o de explicárselos a la otra persona. Guay, guay, me alegra mucho. Ya con eso ya veo que la cosa sigue. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Se anima? ¿Una palabrita o algo? Vale. Debo marcharme. Ah, Luis me dijo. Vale. Pues nada. Quiero tomarme un tiempo para compartirles esto. ¿Por qué he creado esta clase? ¿Vale? ¿Cuál es mi visión del por qué es importante esta clase? Esto es algo es algo que me mueve a mí como profesional, ¿sí? O sea, para mí y todo con lo que yo trabajo, o sea, yo soy psicólogo, terapeuta emocional aquí en España, toda mi vida la he dedicado al crecimiento personal y lo que me motiva a mí, a mi marca personal, a mí como terapeuta, es que de hecho, es la razón por la cual me hice psicólogo en su momento y he decidido dedicar mi vida a trabajar trabajar las emociones. Porque la realidad es que en la medida en que seamos mejores versiones de nosotros mismos y tengamos mucha más satisfacción en nuestra vida, seremos una sociedad mucho más sana y estaremos en un mundo mejor donde apetezca vivir y estar bien. O sea, muchas de las personas y de la violencia, si alguien ha trabajado en atención al cliente, si alguien ha compartido con personas extrañas, mucha de la violencia que existe entre nosotros en cuando nos relacionamos, malas palabras, personas despectivas, violentas verbalmente, surge porque estamos insatisfechos, porque nuestra vida es un poco asco, porque nos han herido en algún momento. Y en la medida en que entendemos nuestras emociones y entendemos y mejoramos nuestras relaciones, y que entramos en conciencia de todo lo que está en juego en una relación, de cómo lo que digo le puede afectar al otro, de cómo lo que él hace o dice me puede afectar a mí, y el que la relación mejore, obviamente si somos personas con relaciones más sanas, somos personas mucho más felices, estamos mucho más conectadas, y obviamente seremos menos malas personas en general, ¿no? O sea, es decir, el mundo, por efecto dominó, el mundo sería un pelín mejor. Y mi forma de contribuir es eso. En la medida en que las personas vienen a terapia conmigo o comparten conmigo, la idea es que en la medida en que yo pueda compartir mis herramientas, las personas logren hacer sus vidas más plenas, más satisfechas y seremos mejores personas también. Para mí trabajar nuestros vínculos también es prevención y eso es importante y eso es lo que falla mucho en nuestro sistema actual. Todo vamos hacia la enfermedad. El sistema de sanidad pública. O sea, hasta que no tienes una depresión mayor o que no te dan terapia en sí misma, ¿no? O sea, todo está patologizado. ¿Dónde está el dinero de la seguridad pública? En las medicinas, no en las campañas de prevención, en no comas azúcar, en tener una rutina sana, en educación, en ese tipo de cosas. Entonces, para mí es importante y creo que es una filosofía de vida que todos deberíamos tener, vivir nuestra vida desde la prevención, desde el compromiso de tener una vida de calidad, no desde el conformismo. Es una forma concreta de construir una vida más habitable, ¿vale? Esta clase, también quería comentarles esto, esta clase realmente es una muestra de algo que he creado y que he cocinado
precisamente para cumplir con todos estos objetivos que yo me planteo como terapeuta, ¿sí? Como terapeuta trabajo el 1 a 1, trabajo con quien viene a mí y busca terapia, pero mi intención es llegar un poco más, ¿no? O sea, que haya más nichos y más puentes donde la gente tenga herramientas a mano, donde la gente tenga la información a la mano para no conformarse con vidas de insatisfacción y de confusión y de ensayo y error, y tenga las herramientas para empezar a construir su vida y sus vínculos de forma más satisfactoria y con conexiones reales, ¿vale? Disculpa. Vale, sí, que lo que trabajamos hoy de la culpa es una entrada. En realidad esta clase es una muestra de la forma en la que se puede trabajar. La pregunta sería si quieren que les comente un poquito de este proyecto. ¿Se animan? ¿Les interesa? ¿Sí? Vale, les comento. Vamos a pasar directamente. Lo que he preparado, precisamente como les comenté, es algo más grupal, para hacer un poco más, llegar a más personas. Esa es la intención. Es más, también la intención es que de esta membresía es que tiene un costo inferior al que una persona que no tiene acceso a pagar una terapia individual pueda pagarlo y costearlo, ¿vale? Esta membresía yo la llamé la brújula de la conexión, precisamente porque lo que busca es que es una especie de programa psicoeducativo en el cual voy a ir brindándoles clases y herramientas como esta clase que vimos hoy para que vayamos trabajando temas mensualmente. Es decir, hoy me apetece trabajar, mi necesidad es que tengo que trabajar las herramientas de comunicación, porque tú me echaste el cuento de los límites y ya me estresé porque no sé si tengo buenas herramientas de comunicación, me lo invento. Pues de pronto elegimos un tema en consenso, a votación, ese mes, y lo trabajamos durante todo el mes. Va a haber una clase como esta que les acabo de dar, justamente, elegimos el tema. Va a haber una clase como esta que les acabo de dar. Les voy a dar una actividad de reflexión como la que les mandé hoy, o un poquito más elaborada, depende de la dinámica o la naturaleza del tema que vayamos en cuestión. Y van a tener una semana para reflexionar y para aplicar. Y al final del mes tendríamos una segunda clase que sería más de integración, ¿vale? Donde vamos a hablar, donde ustedes van a compartir sus bloqueos, sus inquietudes, vamos a debatir las reflexiones que han surgido y dar un poquito de luz y ayudarlos a aterrizar, a precipitar toda esa nube que se creó durante ese tiempo, ¿vale? La intención de esta membresía es que es una membresía mensual donde les voy pero que tampoco tiene permanencia. Es decir, no hay un periodo de inicio y de final. Es una membresía que va a estar rodando, se pretende que vaya rodando constantemente, y cada mes va a ser una temática que va a dirigir y va a ser dirigida a las necesidades que ustedes traigan. Como les digo, elegiremos un tema en consenso. Si no se pudo mi tema hoy, quizás se puede el próximo mes. Lo vamos a ir viendo, pero al final todos estos temas nos nutren y nos aportan a todos, ¿vale? La dinámica, que yo y las láminas no me llevo. Vale, yo creo que ya es la brújula mensual para llevar, vale. ¿Cuál es el objetivo, eso sí, de la membresía? Tener herramientas para mejorar nuestros vínculos. Y esto es importante, vínculos de todo tipo. O sea, busco, no solamente vamos a trabajar con cosas más profundas como los límites que hablamos hoy, sino que también podemos traer temas como trabajo en atención al cliente y no soporto las clientas tal. ¿Cómo hago para tener un poquito más de tolerancia? ¿Cómo hago para gestionar esto, gestionar este malestar emocional que tengo? ¿Sí? O sea, herramientas de todo tipo. O sea, cualquier tema o herramienta que esté vinculada a vínculos, valga la redundancia, van a ser temas de trabajo, ¿vale? Ya va, que esto ya no sé. Vale. Como les dije, ¿cómo funciona? Bueno, yo me voy adelantando. Cada mes trabajaremos un tema concreto. Va a haber una clase principal en directo, como esta que acabamos de dar. Va a haber una actividad práctica,
una semana donde va a haber una aplicación de herramientas y eso. Va a haber material de apoyo, que va a ser ese trabajo de reflexiones y algún material de apoyo que considere pertinente dependiendo del tema. Una sesión de integración, que es la última que estamos hablando. También durante ese tiempo vamos a tener un grupo, va a haber un poco, en algún momento durante la semana, en esa semana entre clase y clase, que estamos integrando, puede que si considere pertinente les mande alguna reflexión, alguna cosa, ¿vale? Un acompañamiento suave, y van a tener acceso a estas grabaciones, y esto también es importante. La persona, al entrar en la membresía, tiene acceso a todas las grabaciones, en principio, ¿vale? Y tienen su material de apoyo. Entonces, sí es verdad que, creo que no lo he comentado, pero esta membresía sería la beta, o sea, sería el primer grupo con el que voy a abrir, es nuevo, es algo nuevo que estoy construyendo, es más, vamos a crecer juntos, los voy a construir en conjunto con las personas que decidan aventurarse en esta aventura conmigo. Entonces, por eso tienen el beneficio del precio de fundador, ¿vale? La membresía busca tener un costo mensual de 35 euros, de natural y de normal. Las personas que se metan en este primer curso fundador, con esta primera membresía mes fundadora, que va a ser en septiembre, empezamos formalmente en septiembre, el coste le quedaría a 27 mensual. Ese 27 mensual se les va a quedar permanentemente. O sea, los fundadores se quedan como fundadores, ¿vale? ¿Qué pasa? Que también van a tener un bonus porque, claro, yo estoy lanzando esto en épocas complejas y me pareció apropiado dejarles un mes de bienvenida. Entonces, el primer mes de agosto, que muchas personas quizás no, algunas podrán porque no tienen planes o no pudieron y otras no podrán, tienen ese mes de bienvenida, ¿vale? Gratis, sin costo, ¿vale? Y si no puedes asistir a las clases, no pasa nada, puedes ver los videos. O sea, tenemos esa posibilidad y eso no es solamente para este mes, para siempre. O sea, van a tener acceso a los videos que se hagan, ¿vale? Y pues eso les comento. No sé, coméntenme alguien si tiene dudas, inquietudes sobre esto, les llama la atención, alguien de pronto está interesada. También les voy a compartir justamente por el grupo hoy y por el chat también por acá un link por si quieren agendar una llamada conmigo para si tienen todavía dudillas o les interesa, pues tener una llamada y hablar del tema, ¿no? Aclarar cualquier duda que tengan si se animan a esto. ¿Alguien en principio está de entrada interesada o lo van a pensar? O sea, obviamente, eso está claro. O sea, con esto primero no estoy esperando que todas estén interesadas y se metan, ¿vale? Pero sí es importante que entiendan que no hay permanencia, ¿vale? También si en algún momento les llama la atención, pero no están seguras si es para ustedes, ¿vale? Pueden entrar y si el primer mes no les moló, pues se va, ¿no? La intención para poder acceder a este precio de fundadores y el tema del bonus del mes sería que este mes antes, bueno, digamos que hasta el miércoles de la primera semana de agosto, me concreten y hagan el abono del primer mes, que sería el abono corresponde a septiembre, y ya estarían disfrutando de la semana de agosto. Y la premura de que sea hasta el primer miércoles del primer mes de la primera semana de agosto es para que tengamos el tiempo de debatir un poco y elegir el tema. Esa primera semana del mes siempre va a ser para elegir el tema. La segunda semana vamos a tener la clase principal. La tercera semana es espacio de reflexión e integración y de aplicación de actividades. Y la sesión formal de integración es la cuarta semana, ¿sí? Yo igual les voy a mandar el link. Si en el transcurso se interesan y quieren saber más sin ningún compromiso, podemos agendar una llamada de 20 minutos, hablarlo y como les digo que tampoco es ningún compromiso, ¿vale? Y pues nada, un placer haberlas tenido aquí y tener el feedback que hemos tenido. Creo que todas han estado bastante interesadas y bastante activas, aunque sea por el chat. Y bueno, lo más importante, que espero que les haya sido de utilidad, ¿vale? Y que, bueno, que puedan aplicar estas herramientas, ¿sí? Y pues nada, buenas noches, que haya buen apetito y nos vemos. Buenas noches, Dan. Muchas gracias. Chao. Buenas noches.